Bueno, continuamos en Remix de Noticias. Hasta las 9 de la noche vamos a estar acompañándolos. Y es un número uno en análisis político. Rosendo Fraga, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Rosendo, ¿cómo va a ser el gobierno? Porque tiene pocos logros en cuanto a lo económico para atraer votos en estas elecciones de medio término. Bueno, yo creo que, primero, estas elecciones de medio término, el efecto ganador lo define la provincia de Buenos Aires. Y esta elección no hay segunda vuelta, se gana por un voto. Y esto hay que tenerlo presente porque los sistemas electorales tienen mucho que ver con los efectos. Sobre este escenario, se gana por, ¿no es cierto?, por un voto, no hay segunda vuelta. Yo creo que el gobierno claramente del 1 de marzo definió una idea, polarización. La idea es enfrentar Cambiemos o Cristina. Elige entre Cambiemos o Cristina y esa es la definición. Tratando de que los terceros partidos se vean en alguna medida absorbidos por esto. ¿Puede funcionar o no? Lo veremos. Lo único que yo digo, cuidado, cuando se polariza en las dos direcciones. No es que se polariza en una sola dirección. Es decir, si se polariza la elección, no solamente crece el gobierno, crece Cristina también. Ahora, Rosendo, los desencantados, los que no están entusiasmados con el gobierno de Macri, que sí lo votaron en el 2015, ¿ese voto puede ir a la fórmula Massa-Stolbizer? Probable, digamos, yo creo que es probable. Por eso la fórmula Massa-Stolbizer es una tercera fuerza que no va a desaparecer con la polarización. Le va a costar disputar un primer lugar, pero no va a desaparecer con la polarización porque hay un sector, ¿no es cierto?, que va a querer eludir la polarización. Y en alguna medida, como es una elección legislativa, no es un voto perdido. Votar una tercera fuerza, una cuarta o una quinta. ¿Por qué? Porque con 3% se coloca un diputado nacional. Si fue una elección de gobernador o de presidente, en alguna medida el tercer partido es un voto perdido, ¿no es cierto? Pero en este caso no es así, porque es una elección de legislativa. La provincia elige 3 senadores y 35 diputados nacionales. Entonces, esto atenúa la polarización. Rosendo, si Cristina Kirchner resulta ser la peronista más votada en estas elecciones, ¿cómo queda parada para el 2019? ¿Puede ser una opción? Bueno, yo creo que empecemos por acá. Si Cristina gana por un voto en la provincia de Buenos Aires, me parece que automáticamente se transforma en candidata para el 2019. ¿Si gana? Se gana por un voto. Si no gana, bueno, estamos en otra situación. Es decir, yo creo que sigue siendo una corriente dentro del peronismo que disputará con otras, ¿no es cierto?, dentro de ir al Senado, seguramente formará un bloque, calculo yo, ¿no es cierto?, con los senadores que estén alineados con ella. Tendrá que disputar dentro del peronismo. Ahora, si gana por un voto, cuidado, si gana por un voto, creo que hay un efecto casi automático, donde empieza Cristina 2019. Bien, Rosendo, recién me decías, no soy economista, pero hiciste un análisis interesante fuera del aire, ¿no?, sobre cómo está el rumbo económico del gobierno. Bueno, mira, yo creo que acá, lo más importante para lo que estamos hablando, que es la elección de la provincia de Buenos Aires, que es lo que define la elección de octubre y que estas elecciones en la Argentina tienen impacto porque determinan chances, posibilidades para la elección siguiente, es los datos del INDEC sobre desempleo que conocimos el martes, la semana pasada, donde, ¿no es cierto?, un desempleo que era 7.6 el trimestre anterior, ahora ha subido a 9.2 el primer trimestre, pero donde el récord del país de desempleo es casualmente Gran Buenos Aires, donde llega a 11.8 la tasa de desempleo. Sí. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque donde se decide esta elección es el conurbano bonaerense. ¿Sabe que uno cada 4 votos totales del país está en el conurbano? Pero 2 cada 3 de la provincia están en el conurbano. Entonces que hoy tenga el Gran Buenos Aires el récord de desempleo, esto es lo que está mostrando de que esto en la elección de una u otra manera va a incidir. Bien, y si vamos a la ciudad de Buenos Aires, vamos al escenario de Capital Federal. El otro día lo escuchaba el encuestador Giacobbe y daba este escenario, a ver si coincidís, Rosendo. Escenario posible Capital Federal. Carrió le daba a Giacobbe un 50% Carrió, a Kicillof un 18% y a Lustó un 10%. ¿Más o menos estás de acuerdo con esos números? Mirá, a mí me parece, yo digo que puede ser. La palabra posible en política, lo único que señalo es que faltan 4 meses. Y 4 meses muchísimas cosas pueden cambiar. Por ejemplo, si uno lo medía a Lustó 4 meses antes de la elección del año 2015,
ni remotamente Lustó, ¿no es cierto?, tenía lo que después finalmente tuvo. Entonces, a lo mejor puede ser que en este momento haya un cuadro de esas características. Lo que digo que en 4 meses en la ciudad de Buenos Aires, como ya pasó el 2015, los cambios pueden ser muy grandes. ¿El PRO está temoroso con Lustó? Yo creo que lo que a mí me parece es que la estrategia del PRO tiene bastante que ver con el 2019. Es decir, en el sentido de que Lustó no quede como una alternativa para la jefatura de gobierno en 2019. Y acá donde aparecen esas cuestiones paradójicas de la política, ¿no es cierto? Quizás lo que más quiere la conducción del PRO de la ciudad es que el peronismo salga segundo en la ciudad. Porque si el peronismo sale segundo en la ciudad, esto implica que Lustó queda tercero y casi queda anulado para el 2019. Rosendo, Elisa Carrió, vamos a hablar de ella. ¿Vos crees que es un dolor de cabeza para el gobierno o es la persona que representa al presidente en decir cosas que Macri no puede decir? A lo mejor es las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, yo creo que Carrió le aporta en los temas de corrupción, le hace un aporte al gobierno. Con Carrió al lado es como que el gobierno dice, bueno, con esto es una defensa que tengo en los temas de corrupción, pero también es un aliado muy exigente. Y un aliado, ¿no es cierto?, que muchas veces exige cosas que al gobierno no le queden cómodas. Pero en ese balance, el gobierno piensa que en esta etapa Carrió es más lo que le aporta que lo que le resta. Te he escuchado hablar sobre los partidos tradicionales, los partidos políticos tradicionales en el mundo. En la Argentina actual, ¿sigue existiendo el bipartidismo, soy peronista, soy radical, y el macrismo viene a perforar esa tradición en la Argentina? ¿Qué crees? Yo creo que hay en alguna medida, es decir, en la Argentina siempre tuvo, desde que surgió el peronismo en el 45, un bipartidismo atenuado o imperfecto. Hubo un eje peronista y un eje no peronista, que a su vez tuvo como eje interno el radicalismo. Me parece que lo que estamos asistiendo en este momento es a una sustitución del PRO, que sustituye al radicalismo como eje de la expresión no peronista. Me parece que este es el fenómeno político. Pienso que el peronismo sigue siendo, ¿no es cierto?, el eje de la política argentina, digamos, más enfocado a lo social. Hay un eje más de centro-derecha en este momento, ¿no es cierto?, donde me parece que lo que estamos viendo es cómo el PRO sustituye al radicalismo en ese rol. Mira, ahora de Florencio Randazzo te quería preguntar, porque Randazzo tenía la ilusión de competir en esta interna de agosto con Cristina Kirchner y ahora termina compitiendo con Mario Ischi. ¿Perdió en el partido de fútbol Randazzo? A ver, ¿qué pensás? Yo creo lo siguiente, si Randazzo iba a las PASO con Cristina y perdía 60-40, 65-35 con Cristina, yo diría que era dentro de una carrera política un paso. Ahora, el problema es que para Randazzo salir cuarto, si saca menos del 10% de los votos en la provincia, ¿tiene sentido? Es decir, no sé si ir a unas PASO y perder, supongamos, si ganara no digamos, pero si perdiera con Cristina 60-40, bueno, eso cuidado, alguien que está creciendo no deja así, disputó con Cristina, que fue la expresidente, tiene un sentido. Lo que tiene que decir ahora Randazzo es, si tiene sentido, salir cuarto en la provincia, claro. en la provincia. Son dos situaciones, por eso yo creo que de acá al 24 todavía algunas novedades podemos tener en política. Bien, vamos a seguir hablando unos pocos minutos más porque sabemos que te tenés que ir, pero en relación a cómo está la economía, vos recién lo planteabas, ¿la gente va a seguir esa lógica de pasado y presente como plantea el gobierno? Algunas sí y otras no. Algunas sí y otras no. Es decir, lo que hay que ver, yo creo que digamos, la polarización le va a servir al PRO y a Cristina al mismo tiempo, eso estoy convencido. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que pesa más al momento de votar. Yo vuelvo al tema, el conurbano es clave en esto. Y acá hay lugares como La Matanza, como Loma de Zamora, como el conurbano sur, donde el peronismo nunca perdió. No perdió ni cuando ganó Alfonsín, ni cuando ganó De la Rúa, ni cuando ganó Macri, ¿no es cierto? Entonces acá esto, y está en una situación social difícil. Para enfrentar esto, el oficialismo tiene que reunir casi, digamos, todo lo que está enfrente o al margen del peronismo, y eso es lo que está tratando de hacer. Las últimas, Rosendo, el otro día la escuchaba a Beatriz Sarlo, que le preguntaban sobre, bueno, cómo veía a Macri, y Beatriz Sarlo, filósofa, decía que lo ve como político del futuro, pero de cortas dimensiones. ¿Cómo analizás a Macri como político, como presidente? Bueno, yo diría lo siguiente, ¿no es cierto? Es en general el primer presidente empresario que tiene la Argentina.
primer presidente empresario que tiene la Argentina. Es el segundo ingeniero, es el primero, ¿no es cierto?, el primero que es empresario. No es un político clásico, no es un político que haya leído, ni que muchas veces le guste la historia o la teoría política, todo este tipo de cuestiones. Me da la impresión que el proyecto de Macri quedará en la historia como el presidente de la infraestructura. Viste, que yo veía como dije, bueno, Alfonsín la democracia, Menem terminó con la inflación, Kirchner resolvió o encauzó la crisis social, y Macri va a ser el presidente de la infraestructura. Si el objetivo de Macri es ser el presidente de la infraestructura, bueno, a lo mejor lo logra. Ahora, no le pidamos a Macri demasiado más. ¿Quién arriesga este año en las elecciones? ¿Quién arriesga más? ¿Cristina Kirchner o el gobierno, Mauricio Macri? Bueno, yo creo que los dos arriesgan mucho en este momento, en este sentido. Ganar o perder, nosotros hemos tenido 7 elecciones presidenciales desde el 83 para acá. 6 de 7, la previa a la presidencial anticipó el resultado de la presidencial, ¿no es cierto? Esto dice que para el gobierno es muy importante. Ya vos sabés que ya hace 2 meses y medio Macri lo dijo, ganar o perder esta elección es mi éxito o mi fracaso, ¿no es cierto? Entonces el gobierno me parece que ha puesto toda esta idea de polarización, todo nada, va a crear efectos políticos importantes. Ahora, para Cristina, ¿cuál es? ¿No es cierto? Ella tiene una vara alta, ¿no es cierto? Es decir, de cualquier manera, lo que yo creo que ella ha conseguido es que si las cosas no le salen bien, hoy es salir segunda. Es ser la fracción peronista bonaerense más votada y entrar al Senado por 6 años. Esto no implica que vuelva Cristina en el 2019, pero sí explica que sigue en la política. Rosendo, es un placer siempre escucharte. No, gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias muy amable. Buen fin de semana. Ahora sí, Fede.